Tomás Rivas. Soy yo. Está el videito de Ro, que no tenés ningún quilombo, no estás tratando de llamar a nadie. Fíjate si está el videito que te pasé hace un rato. Vamos a hablar de Alejandro Cus. Alejandro Cus es un productor yerbatero de San Vicente, en la provincia de Misiones, que la semana pasada se hizo viral, o se hizo muy conocido, porque el tipo llegó a una oficina con 2 bidones de gasoil y dijo: hola, vengo a cobrar lo que me pagan, y si no me pagan, me prendo fuego acá nomás y me tienen que sacar hecho cenizas. ¿Qué? El tipo, nada, parece joda, pero no es joda, ni mucho menos. Es cierto, este es un caso particular, no es que todos se quieren vender fuego, pero sí un poco da la muestra de cuál es la situación en el norte de Corrientes y en la provincia de Misiones de la actividad yerbatera, que lo hemos hablado un montón de veces, que está en una crisis muy muy grande por caída de precios, sobreproducción y falta de regulación o falta de acuerdos en los precios mínimos de comercialización, lo que termina derivando en esta situación que estamos viendo ahí. Fuego, acá dentro de esta oficina, doctor. A ver, ¿tiene sonido? Pueden avisar, Marco, porque de acá no me van a sacar. Posta. Pueden avisarle. Los bidoncitos que tiene ahí tremendo. Es triste, pero la verdad. Yo acá, ellos van a salir para afuera y me voy a prender fuego, cabrón, porque yo quiero mi plata. Le pido por favor que le comunique a Marco que yo no voy a salir de acá, que traiga la policía, que traiga qué quiere traer. Pero acá me van a sacar cenizas dentro de una caja. O voy a quedar acá para recuerdo para usted. Pero quiero mi plata. Tengo mi hijo enfermo, tengo que llevar a mi hijo a tratamiento médico. No tengo un peso y Marco jugando con el sentimiento de nosotros los productores. Ven, Nico. Sáquele una foto. Ahí está, llamen a Marcos. Marcos es uno de los responsables Te la regalo ser las empleadas que están ahí. Total, de un secadero que se llama yerba mate Agro Moreno, que son los que le habían comprado la producción del año anterior, del año 2024. A este hombre, que se llama Alejandro Cus, y le debían en total, había acordado en total unos 2 millones de pesos. Que uno dice, a mí me llama la atención, yo por ahí porque soy el que menos viene del palo agro, que me llama la atención siempre, al mismo tiempo que decimos, che, el agro no es uno solo, cada vez que decimos el campo, estamos dejando atrás y estamos invisibilizando un montón de particularidades muy chiquitas de cada productor, de cada rincón del país. Bueno, acá me pasó un poco esto, porque habían acordado un poco más de 2 palos en pesos, le debían un palo 300, una cosa así al tipo, y por un palo 300 el tipo amenazó con prenderse fuego. ¿A qué voy con esto? Que cuando nosotros cada vez que hablamos de, no sé, de proyecciones, de miles de millones de dólares, de cuánto cuesta una maquinaria, de cuántos miles de hectáreas tiene X, nos olvidamos que el campo también son estos tipos. También son estos tipos que tienen un par de hectáreas en la punta del país como este, venden por 2 palos, y si les falta la mitad de esa guita, hoy, 8 meses después de haberla vendido, amenazan a prenderse fuego, entre otras cosas porque este tipo, Alejandro Cus, tiene un hijo discapacitado, y ese tiene él una prepaga, que creo que es la de los tabacaleros, tiene una prepaga, muchos gastos se los cubre, pero hay otros que no llegan a cubrir gastos chiquitos, estoy hablando de la nafta para llevar al pibe a una salita cuando convulsiona, porque cada tanto el pibe convulsiona. ¿Entendés? Y el tipo no lo puede llevar porque no tiene guita para ponerle gasoil o para ponerle nafta al auto. ¿Entendés? Es ese el nivel de desesperación que tiene este tipo. Esto tiene mucho que ver con la falta de regulación, y acá me van a saltar en 3 minutos todos a putearme por un argumento que ahora les voy a decir. En la provincia de Misiones y en Corrientes, todo el sector más yerbatero del país, desde 2002 el precio mínimo en el que se comercializa la hoja verde estaba regulado por el Instituto Nacional de la Yerba Mate. El Instituto Nacional de la Yerba Mate, es el INIM, era un acuerdo, si se quiere, casi te diría un acuerdo entre privados, supervisado por el Estado, pero un acuerdo en el que se ponían de acuerdo el productor, el del secadero, el distribuidor, el que después procesa, o sea, todos los miembros de la cadena se ponían de acuerdo para fijar un precio que les sirva a todos. Es decir, para salvaguardar que el negocio sea rentable para todos, se ponían de acuerdo que eso funcione. Eso en los primeros meses de el gobierno de Milei, el año pasado, a principio de año, se desreguló, se descabezó y se dejó sin
Se dejó sin utilidad, digamos, se dejó Ajá. sin vigencia. A partir de ahí, ¿qué fue lo que pasó? Que muchos secaderos empezaron a poner el precio que quisieron, porque son los que más espalda tienen, ya sea por volumen o por cantidad de mercado que acaparan, y eso dejó de ser rentable para un montón de productores chiquititos, como este tipo, que no tienen dónde poner su mercadería, porque a todo esto el año pasado y este año hubo una sobreproducción de yerba, es decir, hubo más oferta que demanda, entonces ahí se armó un cuello de botella que obviamente lo termina pagando siempre el productor, a lo que pasa, por ejemplo, también con las exportaciones. ¿Qué pasa? Uno se pone a recorrer y a preguntarle a los propios productores cuánto cuesta producir un kilo de yerba y cuánto cuesta venderla, y te dicen, por ejemplo, que producir un kilo de yerba sale 350 pesos. 350 pesos. Y se las pagan, el productor pone 350 pesos por kilo, se los pagan y se los pagan entre 150 y 200 pesos. Claro, no, O sea, imposible. están yendo a pérdida. Inviable. Esto quiere decir que hay que intervenir, porque ya ni miré el chat, pero... No, Rivas, se ha infectado. Se ha infectado. No estoy diciendo que tiene que venir Moreno a fijar precios. Estoy diciendo, esto de hecho era un acuerdo entre privados, no era un acuerdo que venía el presidente o el gobernador y decía, ustedes tienen que vender a esto. Era un acuerdo porque al propio secadero, si no tiene insumos porque los tipos quiebran, tampoco le conviene. Tampoco hay un negocio ahí. ¿Entendés? Entonces, es un quilombo. Si ibas a decir algo. No, te quería contrastar esto, que todo esto es cierto, obviamente, está pasando, y los productores yerbateros están en una crisis, pero miremos bien lo que está pasando, porque están en crisis, nada, por cuestiones más o menos juzgables, pero están en crisis porque también en paralelo en los últimos años se viene dando algo, que es que los pequeños productores van desapareciendo. Las propias empresas de la industria de la yerba empiezan a producir para sí mismas, para proveerse a sí mismas de yerba mate o de hoja verde, que es la materia prima. Entonces vienen acordando los precios consigo mismos también. Exacto. Y vienen haciendo ese trabajo para ser eficientes. Por ende, el que queda siempre fuera de esta discusión es el pequeño productor. Ahí es donde el INIM, con su facultad ahora extinta de fijar un precio, tenía una injerencia que permitía que siga existiendo ese mercado. Y también se viene dando que, insisto con esto del contraste, porque miraba datos de hoy. Hoy el INIM publicó estadísticas. Ayer el INIM publicó estadísticas. Y todo es récord. O sea, esto que vos decías, hubo una sobreproducción, pero a la vez los mercados que consumen la yerba demandan más. Digo los mercados porque el mercado interno, que venía mal, se está recuperando el último mes. En realidad, de enero hasta julio se vino viendo una recuperación del 7% del consumo interno de yerba mate, o sea, lo que compramos en góndola argentina. Y después las exportaciones vienen creciendo mucho, tanto que junio tuvo exportaciones récord de yerba mate, julio tuvo exportaciones récord de yerba mate, y el año pasado ya venimos de un año de exportaciones récord de yerba. Incluso con el conflicto, ¿te acordás que habíamos contado que Siria es uno de los principales que compran, que importan nuestra yerba, y que estaba importando menos por los quilombos que hay en Siria, y que aún así se exportaba un montón? Sí. Sí. Bueno, el año pasado fue récord y este año pinta que va a ser récord. Podría llegar a exportar Argentina 50 millones de kilos de yerba mate, que es raro, es medio como romper con la maldición tipo la del gobernador de la provincia de Buenos Aires que nunca llega a presidente. Bueno, en este caso había una maldición en los años, históricamente, que en yerba mate el año que Argentina rompía un récord de exportaciones, superaba su propio techo, después caía mucho en la exportación, o dejaba de ganar terreno. Bueno, parece que este año va a ser al revés, porque ya estamos por el mes 8 y está tendiendo a mejorar. O sea que, digo, hay un consumo sostenido, pero pasa esto de que hay pequeños productores que se están quedando fuera del sistema. Miro el chat y es una discusión que se está dando por esta época. Total. Tristemente no se puede fijar precios listo, no creo que la solución sea una regulación, no se puede hacer viable un negocio a través de una regulación, que es un poco lo que plantea el gobierno, pero en definitiva hay que ver también las provincias como Misiones, se vienen haciendo mucho las boludas con esto. Pensemos que, por ejemplo, es mucho más caro producir yerba mate en Misiones que en Corrientes. Por eso estas empresas que se ponen a autosustentarse, o sea, se ponen a producir la propia hoja verde para abastecerse a sí mismas, se van a producir a Corrientes. Claro. Antes, la provincia yerbatera era Misiones y ahora muchas hectáreas se fueron moviendo a Corrientes
Porque Corrientes da mejores condiciones, porque en Corrientes pagan menos impuestos. pagan menos por impuestos. ejemplo, para producir hoja verde, que es la materia prima para la yerba mate. En Misiones los impuestos son más altos, quedaron los pequeños productores que no es que un día dicen yo me puedo ir a Corrientes, porque tienen su chacra ahí del tatarabuelo, vinieron, son una colonia, vinieron, se quedaron y no pueden mudar la chacra, no le pueden poner rueditas, tienen su chacra ahí, son pequeños productores, el mercado fue cambiando mucho. La provincia no les da ni un fucking incentivo, pero ni un fucking incentivo, y se quedan ahí viendo cómo se apaga su propia actividad productiva. Es triste, es como una radiografía que intento hacer. Total, y hay un tema también, porque están... O sea, no es lo que pasaba en Limín, que venía un gordo con pechera, como dicen Claro. en el chat, y fijaba un precio. No era eso, era un acuerdo entre privados, no era... a nadie que A venga y mí diga, lo que esto cuesta esto. ¿Podemos dar la charla de si es viable funciona, si no es viable no funciona? Obvio que podemos esa charla y es el guarda que argumento los privados de, nunca del pidieron gobierno. esa regulación. Exacto. Eso de hecho sorprendió en su momento, porque esto entró en aquel decreto desregulador el primero. El primero. Y es verdad que los privados de la yerba no habían pedido esa desregulación, parece que cayó en la volteada, Sí, inclusive. sí, tal cual. Porque cayó justo en un momento de sobreoferta con mal timing. Cayó en el momento de que todo se desregula con mucho tino en muchos casos, pero en algunos esto también le servía a todos. ¿Qué pasa ahora sin esa regulación o sin ese acuerdo? No le quiero llamar regulación porque después si no parece que es todo, no sé, precios cuidados. No era un precios cuidados esto que disfrazaba la economía. Era un acuerdo entre privados propuesto por los mismos tipos que hoy están fijando los precios que no alcanzan para que los productores produzcan. Ahí tenés todo el entramado de si a esos mismos tipos no les convendrá cargarse a las 35.000 familias que dependen de esto para producir ellos mismos y comprarse a sí mismos. Puede ser, y bueno, y puede ser se puede dar el debate de si eso es una ley de mercado con la que estamos dispuestos a convivir. Lo que estoy diciendo es que esto no era una regulación con un gordo con pechera. Era un acuerdo que los mismos tipos de los secaderos estaban de acuerdo.